Noticentro 1, CMI. Precio de alimentos sigue disparando inflación que se acerca al 12%. Presidente Petro se opone a subida en tasas de interés para contener la inflación. Hallan 2 cuerpos embolsados en Bello, Antioquia. Ofrecen recompensa de 60 millones de pesos para encontrar al niño Maximiliano Cano desaparecido en Segovia. Capturan a 15 extranjeros por venta de droga cerca a colegios. Alerta de desbordamiento en el embalse del Guájaro en el Atlántico. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La inflación sigue subiendo y ya llegó al 11,44%, acercándose a los 12 puntos, la más alta en 2 décadas. El principal factor sigue siendo el precio de los alimentos. En medio de la cifra revelada por el DANE, el presidente Gustavo Petro entró en una controversia con el Banco de la República al asegurar que el camino para enfrentar la inflación no es aumentando las tasas de interés. Luisa Fernández nos informa. Luisa, muy buenos días. Hola Margarita, muy buenos días. Aseguran desde el DANE que los alimentos, exactamente como usted ya lo dijo, fueron los que más le aportaron a esta cifra de inflación anual. Y es que precisamente los alimentos y las bebidas no alcohólicas, en el reporte que tenemos en nuestra mano, aportaron un 26,62. También le siguen a los alimentos los restaurantes y hoteles con 16,27 puntos. Y en tercer lugar están también todo lo que son bienes y servicios para el hogar, que tiene un 16,20 puntos. La variación mensual se dio para el mes de septiembre en 0,93%, un poco menos de la que se registró en agosto, y lo que asegura la directora del DANE es que esto se da precisamente por la oferta de varios alimentos y porque las personas se están trasladando nuevamente a sus casas para comer, están dejando de comer en restaurantes y en la calle. Esto fue lo que dijeron en medio del informe del DANE. Hemos mostrado que dentro de las subclases que presentaron las mayores contribuciones a la variación anual en Cúcuta, por ejemplo, tenemos comidas en establecimientos de servicio a la mesa, autoservicio y electricidad. Entonces, dentro de ellas podemos observar que la electricidad aportó 0,07 puntos porcentuales a la variación mensual de la inflación. Cobran mucho con inflación. Mire, sin duda, es Cúcuta la ciudad más cara del país, y es que tanto en la variación mensual como en la variación anual sale como primer puesto entre las ciudades más costosas. Seguido de Cúcuta está Santa Marta y seguido de Santa Marta está Valledupar. Precisamente el presidente Gustavo Petro, minutos después de que se entregó este informe por parte del DANE, realizó estas críticas de las que usted hablaba y planteó varias soluciones desde el gobierno nacional. Abro comillas. El gobierno profundizará su política antiinflacionaria con medidas estructurales, la reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres y el cambio de la fórmula tarifaria de energía. Otra de las soluciones o otra de las propuestas del presidente de todos los colombianos es: buscaremos fortalecer la banca pública y aumentar la competencia en el sector financiero para lograr tasas de interés bajas en el sector productor de alimentos y la economía popular urbana en proceso de industrialización. Todo esto dirigido a lo que se ha presentado durante estos meses del año 2022, donde los alimentos han encabezado la lista de la categoría que ha jalonado las cifras de inflación en el país, que ya hoy alcanza un 11,44%. Y estamos al norte de Bogotá, precisamente aquí, acompañando a la alcaldesa Claudia López y a los desarrolladores del proyecto Lagos de Torca. Precisamente este proyecto se va a encargar de construir una ciudad sobre Bogotá, acá en el norte de la ciudad. Una de las importantes avenidas que se va a realizar es la avenida del Podo, sobre la calle 201, que va a conectar a la autopista norte con la Boyacá, con la avenida Boyacá. Recordemos que es una de las importantes carreras con la que cuenta la ciudad. Se van a construir cerca de 40.000 viviendas en este lugar, en donde aseguran que el 40% son precisamente para viviendas BIS. Escuchemos un poco lo que dice la alcaldesa sobre este proyecto. Relativamente solas. Pero el pequeño empresario, el que tiene una tendita, un comercio, una ferretería, el que tiene menos de 5 empleados, si no le ayudamos se nos quiebra.
y ellos producen el 60% del empleo de Bogotá. Entonces hemos ido con los impuestos de los bogotanos a apoyarlos, a que no se quiebren. A los que están arrancando con un emprendimiento les damos asistencia técnica digital y 3 millones de pesos para que salgan adelante. A los más grandes microempresarios ya consolidados les damos asistencia técnica digital y 10 millones de pesos a través de microempresas Habla local. la alcaldesa Claudia López, precisamente aprovechando este evento sobre la inauguración de este proyecto, habla de la inflación del DANE y de la inflación que se registra en el país y de la posición que ocupó Bogotá. Pues hoy Bogotá es ejemplo, siendo la ciudad más barata dentro de los registros anuales que fueron entregados hoy en temas de inflación. Entregaba una cifra porcentual sobre los empleos que se han recuperado luego de la pandemia y también los aportes que se le ha dado en cuanto a subsidios a la población vulnerable. A las 12 del mediodía, más información de estas dos noticias. Nos vemos, Margarita. Hasta las 12 entonces, Luisa, y nos vamos para Antioquia porque en Bello encontraron 2 cuerpos embolsados en una vía donde ya han sido hallados otros cuerpos. Hernán Muñoz, buenos días. Margarita, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Ocurrió sobre la vía nueva que conduce hacia el barrio Las Vegas en el municipio de Bello, en Antioquia. Estos 2 hombres estaban envueltos en bolsas plásticas de color negro. Las autoridades extrañamente estaban pasando por esta zona y en la madrugada encontraron algo extraño, se bajaron e inmediatamente encontraron estos 2 cadáveres. No es la primera vez que allí son encontrados cuerpos que han sido abandonados por algunos grupos delincuenciales en esta zona. De esta manera, en el Valle de Aburrá ya son por lo menos 22 cuerpos embolsados que se han encontrado este año en el departamento de Antioquia. Seguimos con más noticias porque las autoridades continúan la búsqueda desesperada de Maximiliano Cano, un niño de 6 años quien desapareció el pasado 21 de septiembre en un corregimiento que se llama La Cruzada. Esto es en la zona limítrofe de los municipios de Remedios, pero también de Segovia. Hace pocos minutos se acaba de pronunciar el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, el coronel Daniel Mazo, quien ha reconfirmado esta recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien permita ubicar a las personas que trataron de llevarse al niño. Esta situación es todo un misterio. Las versiones de la familia todavía no han sido claras e incluso su madre ha recibido protección por parte de las autoridades y fue trasladada de municipio por su seguridad, y mientras tanto se sigue llevando el interrogatorio para dar con el paradero del niño que ya lleva 14 días desaparecido aquí en el departamento de Antioquia. Volvemos a repetir, se ha ofrecido por parte de las autoridades, ya confirmado por el gobernador de Antioquia, una recompensa de hasta 60 millones de pesos. Hace pocos minutos, desde el comando de la Policía Metropolitana, también se ha confirmado la captura de 15 ciudadanos extranjeros y 2 colombianos que conformaban un grupo delincuencial denominado Los Chamos. Estas personas conformaron una banda dedicada al expendio de droga en esta zona, cerca a parques, cerca a colegios, cerca a zonas de alta influencia. Entre los detenidos y uno de sus cabecillas es alias El Flaco, quien sería además de nacionalidad venezolana. Le consultamos y le transmitimos la pregunta al comandante del Departamento de Policía de Antioquia si con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela esto tendría algún fin específico, y él dijo que ya se está analizando porque algunos de ellos al parecer serían trasladados de nuevo a su país. En las imágenes estamos viendo el gigantesco operativo que duró varias horas en la madrugada, donde también ha confirmado el alcalde del municipio de Marinilla que estas personas estaban viajando y que algunos de ellos están implicados en casos de hurto. Y estamos a esta hora de la mañana desde la Fiscalía General de la Nación en Medellín, donde se ha confirmado la captura de una persona y la aprehensión de un menor de 17 años, quien al parecer fue usado para atracar a la taxista que denunciamos la semana pasada fue asesinada sobre la vía Las Palmas. Hace pocos minutos la Fiscalía acaba de confirmar que fue asesinada por 150.000 pesos, y a esta hora pues estamos precisamente con Ricardo Romero, quien es el director seccional de Fiscalías. Bienvenido. ¿Cómo logran ustedes la captura de la taxista? Muchas gracias. Sí, efectivamente la Fiscalía General de la Nación, en el trabajo articulado con la Policía Nacional y diferentes autoridades, logró esa captura en un tiempo récord. El homicidio ocurre el 28 y logramos esa judicialización el día de ayer ya con audiencias ante los diferentes jueces. Esta captura se logra a través de las diferentes cámaras, ubicaciones, a través de un grupo de trabajo judicial, investigativo de inteligencia y a través de información también
también que nos aporta también la comunidad y a través de un grupo de inteligencia destacado por la Policía Nacional que dio con la ubicación de estas personas que se encontraban en La Ceja, Antioquia. Es el director seccional de Fiscalías quien hace pocos minutos acaba de ofrecer una rueda de prensa para hablar de esta situación y donde también fue acompañado por delegados de la Policía Metropolitana, pero también de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, gracias. Nos vamos al suroccidente del país porque en Cali un grupo de personas que habitan en varios terrenos de invasión protestan para evitar que los desalojen. Sebastián, muy buenos días. ¿Cómo viven estas familias? Hola Margarita, muy buenos días. Lo que dicen estas familias es que son un promedio de más de 1.500 personas que están ocupando al menos entre 6 y 9 predios invadidos en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Ellos hoy decidieron bloquear el acceso a la alcaldía de Cali, impiden que los funcionarios desarrollen su normal jornada de actividades y están pidiéndole a la administración distrital que detengan este proceso de desalojo. En este momento se lleva a cabo una reunión entre las autoridades y algunos líderes de estas comunidades y por eso a esta hora nos acompaña César Lemos. Él es el subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia. Subsecretario, bienvenido a Noticentro 1 CMI, gracias por estar con nosotros. ¿Qué responderle a estas personas que hoy piden no ser desalojadas? Mire, la verdad es que yo en este tema puedo hablar desde mi competencia funcional y me debo limitar a hacer claridad. Primero, que durante el paro se hizo unas invasiones masivas en la ciudad, totalmente planificadas, programadas en predios seleccionados, y reclamaban una organización, una planificación para su ejecución y así se hizo. Por parte de los competentes se adelantaron las medidas que correspondía, se presentaron las querellas ante los inspectores corregidores, en este caso el señor corregidor de Navarro, él agotó el debido proceso, se adelantó la etapa para escuchar a los ocupantes irregulares dentro del marco y se adelantan también por parte de la administración municipal, que quiero reiterar ha manejado en forma impecable todo este proceso, la correspondiente caracterización liderada desde la Secretaría de Vivienda. Finalmente el señor corregidor toma la decisión, la medida correctiva que ordena la restitución de este predio al DOE a 30 hectáreas a sus propietarios y simultáneamente la Secretaría de Vivienda lidera el proceso de hacer los cruces correspondientes derivados de la caracterización. Se encontró que efectivamente hay unas víctimas del conflicto armado y para ellas se debe de ofrecer todas las prerrogativas que establece la ley y que están también, digamos, reiteradas en la jurisprudencia. Y en eso viene avanzando el distrito. Por otra parte, se encontró que hay personas que aparecen en las bases de datos de catastro como propietarias de inmuebles que están en la invasión. Otras de las personas que están ocupando irregularmente aparecen recibiendo el subsidio familiar, lo que permite colegir que tienen un ingreso estable, en fin, hay otros que han recibido ayudas, subsidios, subvenciones por parte del Estado. Ellos han interpuesto una tutela, el juez de tutela acoge, tramita admite la acción de tutela, niega la suspensión de la medida correctiva en el entendido que se está en un proceso totalmente legítimo y avanza en las otras peticiones que fundamentalmente están pidiendo la reubicación. Efectivamente esto está ligado con la caracterización, los cruces de las bases de datos y aquellas personas que tengan derecho a algún tipo de subsidio, subvención, incluso subsidios de vivienda, pues serán atendidas como corresponden por la unidad de víctimas y por obviamente con la debida articulación del municipio en este caso. Muchísimas gracias, doctor Lemos. La manifestación aún continúa en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal CAM. Nosotros estaremos muy pendientes a las conclusiones de esta reunión que realicen las autoridades con los líderes de esta protesta que inició desde las 6 en punto de la mañana. Finalizamos con un reporte que entregan las autoridades ambientales y es que 17 árboles se desplomaron luego de los fuertes vientos que se presentaron en la capital del Valle del Cauca. Una emergencia lamentable cobró la vida de una persona en el kilómetro 17 sobre la vía al mar cuando uno de estos árboles se desplomó y cayó sobre la motocicleta en la que se desplazaba como acompañante. Es por ahora toda la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI.
Sebastián, gracias. Nos encontramos más adelante y aquí en Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y al regresar, espere. El drama de la inseguridad en Cartagena. En el Atlántico hay alerta por el posible desbordamiento del embalse El Guájaro, que ya superó su nivel máximo. Jorge Castro, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días Margarita. Se acaba de declarar la alerta roja en las últimas horas en el embalse del Guájaro, una decisión que ha sido adoptada por la Gobernación del Atlántico, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Corporación Autónoma Regional CRA. Se están contabilizando por lo menos 1.500 familias que deberían ser evacuadas en las próximas horas por el aumento del nivel. 5 metros, 20 centímetros es la cota de desbordamiento en las imágenes que están llegando en este momento desde esta embalse del Guájaro en la localidad de La Peña, en el centro del departamento del Atlántico. Dan cuenta que sopla la brisa y el agua ingresa a la población. Ya son varias las viviendas inundadas y con la declaratoria de la emergencia que se acaba de hacer, se está requiriendo la presencia de motobombas que van a ser desplazadas del canal del dique con el fin de evacuar un tanto esta agua que está represándose ya en el embalse del Guájaro. Apenas se comiencen las nuevas precipitaciones, señalan los habitantes de la población, el agua ingresa a la población de La Peña en jurisdicción del municipio de Sabana Larga en el centro del departamento del Atlántico. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Nos encontramos más adelante, por supuesto, desde Barranquilla. Nos vamos a Cartagena porque ante la ola de homicidios y hurtos en la ciudad hoy se llevará a cabo un consejo de seguridad con presencia del presidente Gustavo Petro. Tatiana Rodríguez nos informa. Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la base naval con presencia de la Fuerza Pública, el primer mandatario local, William Dow, y por supuesto en presencia del presidente Gustavo Petro. Y esto por la situación de inseguridad que se está registrando en la capital de Bolívar, que se ha registrado durante este año en cuanto a los homicidios, que es lo que más preocupa en diferentes modalidades, en sicariatos, en riñas y asimismo por intolerancia. Son ya más de 260 los homicidios que se han registrado este año en Cartagena. Asimismo, en cuanto a los hurtos en diferentes puntos de la capital de Bolívar, pero también en zonas turísticas como el Centro Histórico y Boca Grande, se han registrado más de 4.800 denuncias según cifras de la Policía Metropolitana de Cartagena. Debido a esto se realiza este Consejo de Seguridad hoy en la ciudad y espera a la ciudadanía que se puedan tomar unas medidas definitivas para enfrentar la ola de inseguridad que vive. Otras noticias, una emergencia se registró en una construcción en el barrio Boca Grande. Esto cuando un obrero cayó a un pozo de lodo. De inmediato se activaron todos los protocolos por parte de los organismos de socorro que llegaron hasta el lugar y con equipos especializados lograron sacar a este obrero sano y salvo que tenía más de medio cuerpo metido en este pozo de lodo. Fue montado a una ambulancia y trasladado a un centro asistencial para revisar con mayor profundidad su estado de salud. Esta es la información que a esta hora se registra desde Cartagena. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de estas noticias. Tatiana, gracias. Y miren ustedes, en rines de boxeo se han convertido las calles de Bucaramanga por los controles a la movilidad que adelanta el tránsito para combatir el transporte informal. A golpes, en muchos casos, son recibidos los agentes. Ana Mercedes Ariza, ¿qué van a hacer las autoridades para ponerle fin a estas batallas campales? Compañeros televidentes, cordial saludo. Pues hay que señalar que semanalmente son más de 2 los agentes de tránsito golpeados por la comunidad
molesta por los operativos que se adelantan. Me acompaña el señor jefe de gobernanza, David Cabanzo. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta agresión a los servidores públicos? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Definitivamente vamos a ser contundentes en estos operativos que estamos realizando. El control al transporte informal, el control a la ilegalidad, el control también a que se cumplan las normas de tránsito y transporte para evitar más accidentados y más lesionados continuarán, y esto ha generado molestias en los ciudadanos, pero a ellos hay que decirles que la autoridad se respeta y ese ha sido el llamado de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas. No es a golpes, ¿no? Porque también la gente le da. Claro, desafortunadamente también hemos tenido malas reacciones por parte de nuestros agentes de tránsito y a ellos les hemos hecho el llamado que la autoridad también es para ejercerla, pero no con violencia, sino con absoluta responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos para poder también merecer ese respeto por parte de ellos. ¿Qué sanciones se aplican a todos estos agresores? Bueno, ellos pueden ser sujetos del delito de agresión a servidor público, de igual manera, pues sanciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y por eso lo más importante es la conciencia ciudadana, la denuncia y que nos ayuden todos a tener una mejor movilidad en nuestra ciudad. ¿Cuántos van y cómo se va a frenar? Es la pregunta. Bueno, realmente los operativos continuarán, las agresiones, la única forma que se disminuyan hacia nuestros servidores públicos es que cojamos conciencia ciudadana, que quienes no tengan los documentos de sus vehículos pues no salgan a las calles y sepan que vamos a estar presentes en toda la ciudad. Muchísimas gracias, doctor David Cabanzo. Más detalles de estas desafortunadas noticias en minutos. La Organización Mundial del Comercio redujo drásticamente su previsión de crecimiento del comercio mundial para 2023, cuando la economía global es golpeada por un fuerte clima de incertidumbre alimentado por la guerra en Ucrania y el creciente fantasma de una recesión. Las estimaciones de crecimiento del comercio mundial que se habían hecho para 2023 ahora parecen demasiado optimistas, en momentos en los que los precios de la energía se han disparado, la inflación se ha generalizado y la guerra en Ucrania no muestra signos de disminuir. Así lo aseguró la OMC, que estima que el intercambio mundial de mercancías se desacelerará drásticamente el próximo año debido a que múltiples impactos provocaron que el organismo pasara del 3,4% previsto inicialmente en abril a solo el 1%. En cambio, para 2022, a pesar de que advierte que en el segundo semestre se está notando la ralentización, estima que los intercambios mejorarían del 3% inicialmente pronosticado al 3,5%. En cuanto al PIB mundial, según las nuevas previsiones de la OMC, se espera que crezca 2,3% en 2023, un punto porcentual menos al estimado inicialmente. Los pronósticos de la Organización Mundial del Comercio están en línea con las proyecciones del FMI y la OCDE, los cuales marcan una importante desaceleración con respecto al crecimiento del comercio mundial del 9,7% registrado el año pasado. La OPEP decidió recortar drásticamente la producción de petróleo con la mira puesta en mantener elevados los precios ante la incertidumbre que genera en este mercado un posible desplome de la demanda de crudo si se produce una recesión. Así lo determinaron los 13 miembros del cartel del petróleo liderados por Arabia Saudita y sus 10 socios encabezados por Rusia, que volvieron a reunirse de forma presencial en Viena por primera vez desde marzo de 2020. El recorte frustra los esfuerzos de Occidente de frenar la disparada de los precios de la energía. El mandatario estadounidense Joe Biden llega hoy al estado de la Florida a visitar las zonas afectadas tras el paso del huracán Ian. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita la Florida, donde el huracán Ian arrasó zonas enteras en el sureste del estado y dejó más de 100 muertos. El mandatario se reunirá con el gobernador del estado, Ron DeSantis, y con políticos locales y residentes, mientras continúan los esfuerzos de ayuda y comienza un largo proceso de reconstrucción. Por el momento, miles de habitantes siguen sin electricidad. Muchos de los apagones se encuentran en los condados de Lee y Charlotte. Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció que aprobó más de $70 millones para los sobrevivientes de Ian en Florida a fin de iniciar los esfuerzos de recuperación. En Perú se dio inicio a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con varias crisis en el continente como principales temas de discusión.
A partir de hoy hasta el viernes 7 de octubre se estará llevando a cabo la Asamblea General número 52 de la OEA en Lima, que fue inaugurada por el presidente peruano Pedro Castillo y contará con la participación de 30 países. El lema será Juntos contra la desigualdad y la discriminación, que reúne a jefes de delegaciones. Se trata de una sesión especial, pues la Asamblea retorna al espacio presencial, luego de 2 años de pandemia en la que había tenido que ser pausada. Dentro de las 30 delegaciones del continente estará la colombiana y esperan debatir varios proyectos de resolución y declaración, principalmente sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, así como la grave situación en Haití. También habrá debate sobre la migración venezolana y la invasión rusa a Ucrania, conflicto que causa dolores de cabeza en Washington y amenaza la seguridad alimentaria en América Latina. Uno de los objetivos principales de la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, es conseguir el apoyo por parte de los países miembros a la paz total en nuestro país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó la anexión a ese país de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Previamente, esta semana, los tratados de incorporación de los 4 territorios en Rusia recibieron también el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento ruso. Los creadores de la química del clic ganaron el Premio Nobel 2022. La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química a los estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sharpless y a Morten Meldal de Dinamarca por el desarrollo de una herramienta ingeniosa para la construcción de moléculas. Shortly after this click chemistry concept was introduced. Precio de alimentos sigue disparando inflación que se acerca al 12%. Presidente Petro se opone a subida en tasas de interés para contener la inflación. Hallan 2 cuerpos embolsados en Bello, Antioquia. Ofrecen recompensa de 60 millones de pesos para encontrar al niño Maximiliano Cano desaparecido en Segovia. Capturan a 15 extranjeros por venta de droga cerca a colegios. Alerta de desbordamiento en el embalse del Guájaro en el Atlántico. Con Margarita Ortega. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. El precio de los alimentos sigue disparando la inflación, que ya se acerca a los 12 puntos, la más alta en 2 décadas. El arroz está entre los productos que más aumentó su valor en un 30%. Luisa Fernández, buenas tardes. Hola Margarita, y precisamente los alimentos dentro de su categoría le aportaron a la inflación en una medida de 26 puntos porcentuales, es decir, cerca del 30% es lo que ha estado jalonando los alimentos en torno a la inflación anual que se ha registrado el día de hoy por parte del DANE. 11.44% alcanzó la inflación anual en el país, la más alta de los últimos 23 años. Los alimentos jalonaron esta cifra con un aporte del 26%. Hemos mostrado que dentro de las subclases que presentaron las mayores contribuciones a la variación anual en Cúcuta, por ejemplo, tenemos comidas en establecimientos de servicio a la mesa, autoservicio y electricidad. Entonces, dentro de ellas podemos observar que la electricidad aportó 0.07 puntos porcentuales a la variación mensual de la inflación. El precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia, esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyeron su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación? No. La variación mensual en septiembre fue de 0.93%, 0.8 puntos por debajo del resultado de agosto. Se debe precisamente a más oferta de alimentos y la disminución de consumo en restaurantes. Esa transmisión de la subida de precios para la cadena de producción cuando vamos a restaurantes no es inmediata. Entonces vamos a ver un rezago en esos efectos de transmisión del aumento de los precios de alimentos vamos a ver rezagado en la traducción de ese aumento en los precios del consumo en el restaurante o fuera del hogar. Las ciudades más costosas son Cúcuta, Santa Marta y Valledupar.
sitúa a Cúcuta con 14.73 como la ciudad con mayor variación anual, seguida de Santa Marta 14.41, Valledupar 14.38. Seguido de las críticas que realiza el jefe de Estado al Banco de la República, describió las siguientes estrategias. El gobierno profundizará su política antiinflacionaria con medidas estructurales, la reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres y el cambio de la fórmula tarifaria de energía. Buscaremos fortalecer la banca pública y aumentar la competencia en el sector financiero para lograr tasas de interés bajas en el sector productor de alimentos y la economía popular urbana en proceso de industrialización. Las capitales más baratas, según el informe del DANE, son Bogotá, Manizales y Medellín. Mire, y luego de las críticas que la alcaldesa Claudia López realizó sobre el proyecto Lagos de Torca en el Concejo de Bogotá, pues hoy vino hasta acá en donde se presentó el proyecto en el norte de Bogotá. Luego de 20 años inició la construcción del proyecto Lagos de Torca en el norte de Bogotá. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López, indicando que será una ciudad dentro de la ciudad. Solo en Lagos de Torca se van a construir 40.000 viviendas para las familias bogotanas y 4 de cada 10 de esas nuevas viviendas van a ser para familias humildes. 2 de cada 10 para familias que se ganen menos de 2 salarios mínimos, o sea, viviendas de interés prioritario. Y otras 2 de cada 10 para familias que se ganan menos de 4 salarios mínimos, que es lo que llamamos vivienda de interés social. Las primeras obras en proceso son la avenida Polo, que conectará la autopista norte con la avenida Boyacá, y más de 6.000 viviendas. En días anteriores, la alcaldesa mayor de Bogotá criticó el actuar de la CAR con este proyecto en específico. Hoy dio varias aclaraciones sobre los cambios que lograron un acuerdo entre alcaldía y desarrolladores. Mi opinión sobre la CAR es la misma. Yo trabajo con la CAR Cundinamarca todo el tiempo. Trabajo con la CAR Cundinamarca con todo respeto. Yo sigo siendo de la opinión, como lo expresé en el Consejo, de que Bogotá debería tener no una, sino 2 autoridades ambientales. Una de la nueva región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y otra la CAR Cundinamarca. El debate se da en torno a la protección de la reserva Van der Ham. Desde el norte de Bogotá, Luisa de Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. En Bello, Antioquia, fueron hallados 2 cuerpos embolsados. Las víctimas aún no han sido identificadas. Hernán Muñoz, ¿qué se sabe de estos casos? Buenas tardes. Margarita, con las buenas tardes. Nosotros seguimos desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Hace pocos minutos las autoridades confirmaron aquí que estos 2 cuerpos embolsados fueron hallados pasando un puente vehicular en una zona donde ya han sido encontrados otros cuerpos. En este momento ambos se encuentran en medicina legal. Aquí está el informe. Según la investigación, los cuerpos fueron abandonados en bolsas plásticas negras en una vía nueva que comunica los municipios de Bello y Copacabana. El hallazgo se da obviamente en posición fetal dentro de bolsas plásticas color negro. Por protocolo, obviamente las inspecciones técnicas a cadáver no se debe hacer manejo en el lugar de los hechos. El procedimiento establece llevarlos a medicina legal para que a través del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realice la necropsia y nos diga un poco más de cuáles fueron las señales de violencia. Por ahora no se conocen las identidades de las víctimas ni la autoría del doble crimen. Este año, según las estadísticas, 22 cuerpos embolsados han sido hallados en el Valle de Aburrá. Y desde aquí, desde la Fiscalía General de la Nación, también se ha confirmado que no se detiene la búsqueda de Maximiliano, el niño de 6 años que hoy cumple 14 días desaparecido en el municipio de Segovia, en Antioquia. Hace 14 días desapareció Maximiliano Cano en el corregimiento La Cruzada, en límites de Segovia y Remedios. El gobernador Aníbal Gaviria aseguró que la investigación no se detiene. Ha habido situaciones muy complejas alrededor de este caso que la Fiscalía nos ha pedido mantener por motivos de la investigación en reserva, por eso no puedo de alguna manera hacerlas públicas. Las versiones que ha entregado la familia de la desaparición aún no es clara. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa a quien permita ubicarlo. Al momento tenemos una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien nos dé información y nos permita dar con la ubicación del niño. El alto oficial aseguró que su familia ya está recibiendo atención. La madre ya se encuentra bajo el control y acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación
ella fue trasladada del municipio a la ciudad de Medellín y están en esa parte de investigación. En la investigación también están participando investigadores de la policía. Y terminamos con un operativo que hace pocos minutos fue confirmado por el Departamento de Policía de Antioquia. Escuchen esto, cayeron 15 presuntos integrantes de Los Chamos, una banda conformada por 15 venezolanos y 2 colombianos en el municipio de Marinilla, en Antioquia. Cayó además su presunto cabecilla, quien sería alias El Flaco. Coordinaban el expendio de droga cerca a colegios, instituciones educativas y otras zonas de influencia aquí en el departamento de Antioquia. Las autoridades en este momento están confirmando cuál va a ser su perfil judicial ahora que se ha restablecido las relaciones con el hermano país. Información desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, feliz tarde. En Cali, un grupo de personas que habitan en varios terrenos de invasión protestan para evitar que los desalojen. Sebastián, ¿qué respuesta reciben estas personas? Hola Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Pues en este momento las autoridades están reunidos con algunos líderes de esta protesta para entregarles la respuesta sobre el proceso de desalojo que se llevará a cabo en algunos asentamientos subnormales de la capital del Valle. Así es como más de 1.500 familias de al menos 6 asentamientos subnormales del oriente de Cali bloquearon el acceso a la alcaldía para pedir que detengan los desalojos y les garanticen un acceso a vivienda digna, teniendo en cuenta que muchos de ellos son desplazados por la violencia de distintas zonas del Pacífico. Necesitamos una vivienda digna y en el momento donde vivimos, en asentamientos, nos quieren desalojar. Todos somos desplazados, venimos desplazados de nuestras tierras y venimos aquí. También nos quieren desalojar. Por su parte, propietarios de los terrenos que han sido ocupados ilegalmente piden que no se detengan los procedimientos para que les regresen sus lotes donde pretendían adelantar otro tipo de proyectos. Hemos sido afectados porque pues, en realidad son personas que invaden, se meten de manera ilegal, ejercen violencia, queda muy difícil identificar quiénes son los que están invadiendo los predios. Entre tanto, las autoridades explicaron que las invasiones aumentaron en la capital del Valle, aprovechando la coyuntura del paro nacional y que los procesos de restitución seguirán adelante. Estas invasiones llegaron con una ola de inseguridad muy grande. Recordemos que van alrededor de 10 muertos en lo corrido del año en las invasiones, 5 de ellas en la invasión de Villa Mercedes, Villaluz o Cauquita, como la llaman, o el lote de Mauricio, aledaño también a esta invasión. Se ha denunciado permanentemente por la misma comunidad. Según la Secretaría de Seguridad de Cali, son 9 asentamientos subnormales del oriente que serán intervenidos. Estaremos atentos. En otras noticias, una persona muerta dejaron los fuertes vientos en Cali. Los fuertes vientos causaron que árboles como este se desplomaran sobre la vía pública y muchos de ellos afectaran las redes eléctricas, obligando a la suspensión del suministro a gran parte de la ciudad, cumpliendo así 2 meses consecutivos de emergencias por las mismas condiciones climáticas. Los meses de septiembre y octubre llevamos ya cerca de 31 árboles que se han caído por condiciones de volcamiento, porque tienen unos anclajes de muy poca capacidad y porque tienen follajes bastante amplios o porque tienen condiciones de inclinación, podredumbre o algunas condiciones fitosanitarias que los hacen mucho más débiles. La situación más dramática se presentó sobre la vía al mar, donde una de las especies arbóreas cayó sobre una persona que viajaba en una motocicleta como acompañante. Tenemos que informar que una persona fallece en el kilómetro 17 vía al mar cuando se trasladaba en una moto desde la ciudad de Cali hasta Lobo Guerrero. Esta persona ha fallecido en la vía pública. Las autoridades ambientales recomiendan tomar precauciones durante este tipo de fenómenos naturales para evitar nuevas tragedias. Y cerramos con una noticia de última hora. El alcalde de Jamundí, Valle del Cauca, Andrés Felipe Ramírez, confirmó el atentado que sufrió un concejal de este municipio identificado como Pablo Ramírez del Partido Liberal. Abro comillas, dice: la democracia no nos puede costar la vida y la integridad. Rechazó contundentemente el atentado que acaba de sufrir el concejal Pablo Ramírez, un hombre comprometido con el servicio en Jamundí. He convocado Consejo de Seguridad Extraordinario con presencia de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Con esta información en desarrollo nos despedimos desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, gracias. Buena tarde. Y al regresar a Noticentro 1 CMI después de esta pausa, esperen.
Alerta de desbordamiento en el embalse del Guájaro. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el departamento del Atlántico hay alerta por el posible desbordamiento del embalse El Guájaro, que ya superó su máximo nivel. Jorge Castro, buenas tardes. Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. En las últimas horas, la Gobernación del Atlántico, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico declararon la alerta roja en la zona. En zozobra viven los pobladores de La Peña. El temor fue general este martes, cuando en la tarde fuertes vientos desbordaron el embalse del Guájaro. 3 calles alcanzaron a inundarse. El nivel del agua sobrepasó un malecón que sirve como muro de contención. Otra vez nos vamos a inundar porque estamos sacándole agua y entrando más agua. Eso es lo que no se sabe, de dónde viene esa agua. Y dicen que los puntos de la compuerta y que están cerradas y no sé qué es lo que pasa. Con el alto nivel del embalse, la mayor riqueza piscícola del departamento se ha visto afectada por la abundancia de tarulla que le resta oxígeno al agua y ha ocasionado la muerte de peces. Ayer hubo una montaña de peces que hubo aquí. Hasta lo agarraba uno con las manos. Por lo menos 10 viviendas resultaron inundadas. Unas 1.500 familias habitan la zona, establece un censo que ha hecho en las últimas horas la Gobernación del Atlántico. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, gracias. Y ante la ola de homicidios y hurtos en Cartagena, hoy se llevará a cabo en la ciudad un consejo de seguridad con presencia del presidente Gustavo Petro. Tatiana Rodríguez, ¿qué es lo que más está generando la inseguridad en Cartagena? Margarita, televidentes, muy buena tarde. Son los homicidios y específicamente los sicariatos que se registran sobre todo en la parte sur de la capital de Bolívar. La ciudadanía espera que luego de este Consejo de Seguridad que se llevará a cabo hoy se tomen medidas contundentes en contra de la delincuencia en la ciudad. A las 5 de la tarde está programado el Consejo de Seguridad que se realizará con presencia del presidente Gustavo Petro en la base naval de Cartagena ante la ola de inseguridad que vive la capital de Bolívar. Mirando el material, discutiendo, pedir unas modificaciones, información adicional para presentar. Quiero aclarar que este Consejo de Seguridad se da por la confianza que tiene en el gobierno de Cartagena, el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena, el gobierno nacional tiene en nosotros y por eso nos pidieron que sea el alcalde quien convocara este Consejo de Seguridad y ojalá con la presencia del señor presidente. En lo corrido del año son 267 los homicidios registrados en diferentes modalidades como sicariatos, riñas y por intolerancia. Mejores medidas de seguridad porque definitivamente la ciudad está demasiado peligrosa. Todos los días hay casos de sicariato, robos, hurto. Está invivible Cartagena, sinceramente está invivible. No se puede caminar en Cartagena tranquilamente. Ya atracan incluso aquí mismo en el centro de Cartagena. Entonces, ¿qué se espera para los demás barrios? Que definan de una vez por todas la cuestión de la policía y todo eso para que se normalice todas las cosas. Más de 4.800 denuncias por hurtos se han registrado según cifras de la Policía Metropolitana de Cartagena. Se espera que al término del Consejo de Seguridad se anuncien nuevas medidas para enfrentar la delincuencia en la ciudad. Y en otras noticias se registró una emergencia en una construcción en la parte turística de Boca Grande y esto cuando un obrero cayó a un pozo de lodo. De inmediato los organismos de socorro activaron todos los protocolos y con equipos especializados lograron sacar sano y salvo a este obrero que posteriormente fue montado en una ambulancia y trasladado hasta un centro asistencial para valorar su estado de salud. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Tatiana. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar. Agresión contra agente de tránsito en Bucaramanga. En vías de la ciudad de Bucaramanga se registró otra agresión contra un agente de tránsito.
Imágenes como estas, además de virales, se están volviendo el pan diario en las calles de Bucaramanga por una razón. Desafortunadamente ha sido una reacción de los ciudadanos que no tienen los documentos al día, que no están dispuestos a que nuestros agentes de tránsito, quienes son la autoridad en Bucaramanga, pues les hagan controles. El rechazo social y las acciones penales serán también los golpes contundentes con los cuales se busca ponerle freno a tanta intolerancia. Si no tiene papeles no salgan. Estén en casa porque eso no es bueno. Que si uno debe tener moto o carro o llámese el servicio que tenga, tiene que tener los papeles al día. Sí, van a haber operativos en las calles del área metropolitana donde va a haber acompañamiento de los agentes de tránsito con la policía. A la autoridad se respeta. También con un duro golpe al bolsillo, en comparendos de tránsito, inmovilización, comparendo ciudadano y hasta cárcel, las autoridades buscan frenar este bochornoso espectáculo. Habrá sanciones igualmente para los servidores públicos que respondan con violencia a sus agresores. Según reporte de tránsito, en el área metropolitana circulan más de 1 millón de motos, por lo que también habrá incremento del pie de fuerza en los servidores públicos. La Organización Mundial del Comercio redujo drásticamente su previsión de crecimiento del comercio mundial para 2023, cuando la economía global es golpeada por un fuerte clima de incertidumbre. Las estimaciones de crecimiento del comercio mundial que se habían hecho para 2023 ahora parecen demasiado optimistas, en momentos en los que los precios de la energía se han disparado, la inflación se ha generalizado y la guerra en Ucrania no muestra signos de disminuir. Así lo aseguró la OMC, que estima que el intercambio mundial de mercancías se desacelerará drásticamente el próximo año debido a que múltiples impactos provocaron que el organismo pasara del 3,4% previsto inicialmente en abril a solo el 1%. En cambio, para 2022, a pesar de que advierte que en el segundo semestre se está notando la ralentización, estima que los intercambios mejorarían del 3% inicialmente pronosticado al 3,5%. En cuanto al PIB mundial, según las nuevas previsiones de la OMC, se espera que crezca 2,3% en 2023, un punto porcentual menos al estimado inicialmente. Los pronósticos de la Organización Mundial del Comercio están en línea con las proyecciones del FMI y la OCDE, los cuales marcan una importante desaceleración con respecto al crecimiento del comercio mundial del 9,7% registrado el año pasado. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la suerte de Loli y nos encontramos nuevamente a las 8 de la noche en la emisión central. Hasta entonces.